Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi Valverde Castro. La siguiente presentación trata sobre el tema de los contextos de la planificación educativa. Bueno, toda organización humana que desee causar hacia el éxito necesita una planificación adecuada. No se puede dejar nada a la suerte o al azar, ni confiar, que las habilidades propias van a ayudar a revertir un problema ya cuando el problema esté. Si no se ha tomado con anticipación los problemas que podrían provenirse, ¿verdad? Pues no es necesario dar convenciones sobre la marcha. En la vida se planifican muchas cosas, en el estudio, en los proyectos laborales, personales, una salida, las vacaciones, etcétera. Y cosas como la educación requieren una planificación, ¿verdad? Aún mayor y más importante aún. Pues de ello depende, la preparación académica de toda la población y así evitar problemas a corto y mediano o largo plazo. Pues bien, la planificación educativa está injerta en diferentes contextos que influyen en esta, como son el contexto político, el contexto demográfico, el contexto económico financiero y el contexto educativo. Pues bien, el contexto político es interesante, pues la planificación educativa puede ser afectada tanto por el contexto nacional como por el contexto internacional, ya sea una crisis o por ejemplo una sanción de un organismo internacional a un país, etcétera. Y también, dependiendo de la atmósfera política, ¿verdad? El interés del gobierno de turno en la educación. Si el gobierno no le interesa mucho la educación, probablemente vaya a hacer recortes, ¿verdad? No vaya a invertir en infraestructura, contratar educadores, etcétera. Y todo esto, pues, como dice Venegas, afecta a variables como las curriculares en la formulación de planes y programas de estudio y metodologías actualizadas. Otro aspecto importante es el contexto demográfico, pues dependiendo si hay una alta o baja natalidad, pues así habrá que hacer una planificación, ¿verdad? Si hay una baja natalidad, pues puede haber problemas. Por ejemplo, puede haber desempleo para educadores, pues si ya hay menos estudiantes se requiere menos educadores en las aulas, y si hay aulas vacías, pues posiblemente llega hasta el cierre de centros educativos. Eso sí, se va a requerir también menos inversión, ¿verdad?, en educación. Y por ejemplo, si la baja natalidad provoca que debido a ello el gobierno tenga que abrir fronteras o incentivar la inmigración, ¿verdad?, al país, pues puede ser que haya culturas, que vengan personas de culturas totalmente distintas a la del país, y eso lleve a que se tenga que hacer una planificación distinta para atender a todas estas poblaciones. El contexto económico financiero, pues bien, una crisis económica va a afectar, por ejemplo, la inversión en educación, y todo eso, y también obviamente a la hora de realizar la planificación educativa se va a ver. O si el Estado, como ya se mencionó antes, prioriza un gobierno en reducir el gasto público y el control del tamaño del Estado, y pues la inversión en educación se va a ver reflejada, ¿verdad? Y la planificación debe tomar en cuenta estos aspectos. Y también una crisis económica financiera global puede afectar. Pues un país de primer mundo va a tener diferentes recursos con que afrontarlo, y tal vez el impacto no va a ser tanto como es un país de tercer mundo que va a tener menos recursos y tal vez no las estrategias para afrontarlo, y se va a ver reflejado en la educación de ese país. En el contexto educativo tiene que ver la calidad de educación, ¿verdad?, que se le brinda a la población, cómo se educan, si se educan para afrontar las exigencias del mundo actual, la sociedad actual, el mundo laboral, el mercado. Se educan también, por los avances tecnológicos. Y esta educación, como dice aquí, se debe darse a las condiciones actuales y las venideras, o sea, se deben tomar las venideras también, en las características educativas de cada país, e incluso de cada región, ¿verdad?, de un país. Pues, si hablamos de un ejemplo de planificación,
tal vez no de algo que haya pasado, sino ni el presente, sino de algo que está tal vez a la vuelta de la esquina y tiene que ver con respecto con el contexto demográfico. Considero, bueno, que eso va a ser un tema importante, pues hoy, por ejemplo, Costa Rica vive una crisis demográfica. Gamboa, 2024, para el semanario Universidad, menciona que, bueno, que según la ONU, el número mínimo de reemplazo es de 2.2 hijos, y en Costa Rica pues está muy por debajo de eso, 1.29. Quiere decir, bueno, que hay un invierno demográfico, una crisis, y eso va a afectar la educación, y como tal la planificación que se vaya a hacer. Me imagino pues que ya el MEP ha tomado o está tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Porque eso va a generar problemas. Como se mencionó antes, si hay menos cantidad de personas naciendo, niños, va a ser menos la demanda escolar, va a haber aulas vacías, se va a requerir de menos personal, ya no tantos educadores, personal en el comedor, la limpieza, misceláneos, esto va a llevar a un problema. Y no solo lo educativo, pero bueno, también el tema de las pensiones y todo esto. Y eso es un problema que está a la vuelta de la esquina, porque esos números, 1.29 es un número muy bajo y es casi irreversible, por lo cual la planificación va a tener que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Y si, por ejemplo, se decidiera abrir las puertas a la migración, ¿verdad?, de que vengan personas de otros países que sí tienen más hijos, tal vez esas culturas van a ser distintas a la cultura del tico, la indisocracia. Y pues el MES va a tener que prever todo esto, ¿verdad?, atender a estos grupos, ya sea porque son un idioma distinto o una cultura o realidades sociales totalmente distintas a la costarricense. Bueno, hemos visto, la planificación es algo fundamental, sobre todo en la educación, ¿verdad?, para tener buenos resultados. Y como en Costa Rica, que se realiza una gran inversión en la educación, pues obviamente la planificación tiene que ir de la mano. Y la planificación, bueno, se ve influenciada por diferentes contextos, el político, el demográfico, ¿verdad?, el económico, financiero y el contexto educativo, que influyen de una manera u otra en la planificación. Cada contexto moldea la planificación, ¿verdad?, de una forma distinta, pero se ve influenciada, ¿verdad? Para la educación costarricense actual es importante, ya que no solo está el contexto local, sino el global. La globalización, las TIC, son factores determinantes que tomar en cuenta. Y así, las demandas del mercado, dinámicas, y que cada individuo es una persona distinta y requerirá una educación diferenciada. Por lo tanto, la planificación educativa en Costa Rica debe tomar en cuenta esto. El cambio es inevitable, o sea, no sea para bien o para mal, lo que para la educación fue bueno décadas atrás, no necesariamente va a ser bueno hoy y en el futuro. Por eso se requiere de cambios y una buena planificación. Muchas gracias.